Estou pronto para fazer uma viagem pela Bíblia. Os períodos mais importantes do Antigo Testamento, os acontecimentos mais relevantes das Escrituras que estão reveladas aqui, desde Gênesis até os últimos livros do Antigo Testamento, como Neemias, Malaquias. Então, estamos prontos, acompanhe-me para fazer esta viagem rápida, ida e volta. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta viagem especial a través do Antigo Testamento, aqui no Estudio Bíblico Semanal do Corpo de Joinville do Exército de Salvação, nossa panorâmica bíblica, e que já estamos chegando quase no final do Antigo Testamento, mas hoje faremos uma lembrança, uma viagem especial a través dos períodos mais importantes da Bíblia, desde Gênesis até os últimos livros que seriam Neemias, Malaquias. Então, vamos a dividir os períodos do Antigo Testamento, da história do povo de Deus, desde a criação até a reconstrução do muro da cidade. Se você ainda não assiste os estudos bíblicos, vá para o canal de YouTube do Corpo de Joinville, Exército de Salvação, e você encontrará todos os estudos, diz programa Oração Bíblica, Fé, Estudio Bíblico, e aí começa em la playlist a procurar, e vai ter uma viagem práctica simples a través das Escrituras, en este tiempo do Antigo Testamento. Então, isso nos ajudará a entender, a posicionar-nos no Antigo Testamento, na Bíblia, nas Escrituras. Então, começamos. Qual é o primeiro período? O primeiro período vamos a chamar de as origens. Este período comienza en Génesis, capítulo 1 até o capítulo 11. ¿Qué encontramos ali? A criação, a Adão e Eva, a desobediência, o pecado, as consequências desse pecado foram expulsos do paraíso, do jardim do Éden, ou Edém. E assim vai as primeiras civilizações. Em Gênesis capítulo 5, verso 4, diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e é por isso que podemos entender que foi povoado, se casavam entre eles, porque não havia outra opção, e assim começou a crescer, a povoar. Aí encontramos também histórias como a Arca de Noé, o dilúvio, a maldade da humanidade viraram as costas para Deus, e Deus ficou aborrecido, triste, mas a salvação da humanidade através do dilúvio. E aí começam as gerações, e estamos falando de miles e miles de anos até chegar à Torre de Babel, onde foram espalhados todos por essa divisão, essa separação da linguagem. Então, até capítulo 11 de Gênesis, temos o primeiro período que chamaremos de as origens. Possivelmente você encontrará em outros estudos bíblicos outras classificações dos períodos, mas para isto vamos a ter 10, porque queremos fazer um estudo rápido e que fiquem na nossa mente estos períodos relevantes. Qual é o segundo período? Patriarcas. Temos as origens, os patriarcas. Os patriarcas estão de Gênesis capítulo 12, de aí para frente, com Abraham, Isaac, também Ismael, Jacob. Algunos incluyen a José também. Então, todas essas histórias do tempo dos patriarcas. Os patriarcas eram os líderes de famílias completas. Podia ser o avô ou podia ser o pai também. Então, Abraham é considerado como um patriarca, tinha esta vida nómade ou semi-nómade. Não estavam tão não habitavam em um só lugar. Então, desde Gênesis 12 até
Génesis 50, último capítulo, tenemos los patriarcas con la historia de José incluida. Después tenemos un periodo que llamaremos de Egipto, vamos a hablar así, un periodo donde el pueblo de Dios entra a este país con José, a su familia de 70 o 75 personas, fican ahí y se multiplican. 430 años considerando la promesa de Dios para Abraham. Ahí más o menos están las datas que corresponderían de esta promesa a todo el tiempo que ficaron no Egipto. More José, los pobres judíos ficaron como esclavos y ahí conocemos la historia, ¿cierto? Até Moisés, cuando llega Moisés, un libertador. Entonces, ese periodo vamos a llamar no Egipto. Después de ese periodo tenemos el Éxodo. Ahí es donde fue liberado el pueblo de Israel. Y con todo lo que sabemos, con las plagas, con la Pascua y liderado por Moisés. Cruzan un mar, llegan hasta un desierto y ahí son liberados por la mano poderosa de Dios. Y ahí comienza un nuevo periodo allí no desierto. Los planos de Dios no eran para ficar a 40 años, un largo tiempo. Pelo menos 2 años, menos de 2 años, eran los planos de Dios para preparar un pueblo para a tierra prometida. Por causa da desobediencia y a falta de fe del pueblo de Dios, entonces ficaron a 40 años, 38 años, a primera generación morre no desierto y a segunda generación continúan para a tierra prometida, que esa era el verdadero plano de Dios. Vamos bien rápidos porque vamos viendo los periodos. Ya tenemos as orillas, patriarcas, no Egipto y ahora Éxodo, camino a tierra prometida. Y ahí está Moisés y esta historia podemos encontrarla en los libros de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todo ese tiempo a un tabernáculo, a ley, a os milagres do Señor, a preparación da segunda geración y a despedida de Moisés en Deuteronomio para a segunda geración y ahora un nuevo sucesor, Josué. Y con Josué, después de la muerte de Moisés, conquistarían a tierra prometida. Antes de eso ya tenían conquistado tierras, por lo menos ciudades al otro lado do Jordán. Y ahora vamos para a tierra prometida con Josué. Continuamos viajando rápidamente pelas escrituras, pelo Antiguo Testamento, a través de 2 períodos más importantes, relevantes de la historia del pueblo de Dios y este plano de resgate, un plano redentor de Dios utilizando a este pueblo de Israel, este pueblo escolhido y a promesa, y lembramos da promesa de Abraham. Agora ficamos aí na tierra prometida. Moisés morre y el líder sucesor sería Josué, este hombre de fe, obediente a Dios, y ahora tenían una tarefa, estaban frente a la tierra prometida y deberían conquistar. Ya con Moisés conquistaron algunas tierras do otro lado do Jordán, mas a tierra grande ficaba ali pronta para ser conquistada, a tierra dos cananeos, povos pagados con muchos dioses, mas no un Dios que nos conocemos, y eran personas crueles, povos violentos, que no tenían misericordia con otros povos, y ahí está la justicia de Dios para estos povos, utilizando su propio povo, los israelitas que deberían conquistar a tierra. Una das indicaciones o mandato de Dios era conquistar toda la tierra
exterminar absolutamente todo. Infelizmente conquistaron grande parte dos povos, por ende deixaron alguns ali, fizeram alianças, outros deixaram para tributos, e este foi um grande erro que de aqui para el frente traeria muitos problemas para o povo de Deus. Então, com Josué conquistam a terra e Josué morre. ¿Cuál es el líder que ficaría ali? Y ahí entramos en un nuevo periodo, el periodo dos jueces. Justamente en el libro dos jueces está esta historia. Los jueces eran libertadores que Dios levantaba con un motivo especial. Mas en este tiempo no había rey, no había líder como Moisés o Josué. Entonces cada uno hacía lo que mejor le parecía. Dios ya tenía ordenado todo, deixado todo para que el pueblo se comportase, las leyes, los sacerdotes, el sumo sacerdote, el tabernáculo, era comportarse bien. Mas ellos no hicieron, perdieron el rumbo. Entonces, aquí tenemos un padrón de comportamiento en el libro de los jueces. Primero, pecaban, el pueblo pecaba, miraba las costas para Dios, y Dios permitía que fueran conquistados por otros pueblos. Cuando ellos ya estaban oprimidos, ya aflictos hasta aquí, lembraban de Dios, clamaban a Dios, se arrepentían, y Dios perdoaba y levantaba una persona, un hombre o una mujer, para liberar al pueblo de la opresión. Y luego de eso tenían un tiempo de paz. Entonces pecaban, eran conquistados, oprimidos, clamaban a Dios, Dios libertaba a través de un juez y tenían un tiempo de paz. Seguimos na nossa viagem rápida pela Bíblia, fazendo um resumo dos períodos do Antigo Testamento, os acontecimentos mais importantes de uma forma bem resumida, prática e simples, mas que nos ajudarão para entender, para ter uma panorâmica desde Gênesis até os últimos livros como Neemias e Malaquias. O que acontece depois dos jueces? 14 jueces libertadores e o último é considerado o profeta Samuel. Então pulamos para o livro de 1ª e 2ª de Samuel e ele faz uma transição entre o período dos jueces e um novo período que vamos chamar de Reino Unido. O povo diz: queremos um rei, queremos ser iguais a outras nações, rejeitando de seu rei, de seu líder, o próprio Deus. Samuel fica triste, chateado, mas Deus dice: calma, no se preocupe, eles não estão rejeitando vocês, me estão rejeitando a mim. Imagine que triste debió sentir Dios que seu próprio povo estava rejeitando da liderança e deste governo divino, mas eles queriam ser iguais a outras nações. Deus permitiu. E aqui começa o período Reino Unido con 3 reyes. O primero, Saúl, que sabemos que comenzó bien, mas fue desobediente y fue retirado do reinado. 40 años reinó aproximadamente, estamos hablando do ano 1050 aproximadamente, reinó 40 años. Después, o segundo rey, o rey David, o rey segundo con o corazón de Dios. A pesar de esos errores, vemos a un líder humilde, una persona humilde que cuando pecaba se arrepentía, humildemente aceptaba las consecuencias y fue un líder conquistador. Más después viene otro rey, o filho de David, Salomón, el tercero rey de Israel, considerado el rey más sabio da historia. Porém, se convierte en un rey más necio también por descuidar su vida espiritual, por permitir a idolatría con esas 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, y que contaminaron el pueblo con su idolatría pagana y a apostasía del propio rey Salomón. Esto trouxe consecuencias. Estamos hablando del año 930 y ahí que
comienza otro periodo, digamos un reino unido, y comienza un reino dividido. Se divide a esta nación, Israel y Judá. El pueblo de Dios ahora está dividido y comienza una nueva historia en dos líneas. Vamos a hablar sobre el reino de Israel, bien rápidamente. 10 tribus conformaban este reinado, 20 reyes, estamos hablando del año 930 a 722. Todos estos reyes fueron maus, peores, os más maus. Do inicio tenían apostasía, idolatría, dejaron a Dios, adoraban a otros dioses, y así va. Dios siempre advertía a través de dos profetas, mas ellos no quisieron escuchar. As consecuencias que ellos fueron conquistados en el año 722 pelo imperio asirio y fueron expaliados por todo el mundo antiguo, por parte de las provincias de Asiria. Y ficaría a historia de Judá. Entonces, vamos aquí con este pueblo dividido, Israel y Judá. Judá tem 19 o 20 reyes, algunos falan, también do ano 930 até 586. 8 reyes más o menos bom, algunos bom, mas entre medio unos reyes muy ruins. Entonces, la historia de este pueblo iba así, algún bon, otro ruin, y así iba. Por causa de dos reyes maus, como Manasés, que fue uno de los peores, tuvo consecuencias. La consecuencia fue, y que Dios siempre advirtió a través de dos profetas para llamar a arrepentimiento y voltar a los caminos ciertos, mas no quisieron escuchar muchos de ellos, y por consecuencia de eso y no escuchar a voz de Dios, fueron conquistados no año 586. A destrucción, a conquista do imperio babilónico en Jerusalén, en Judá. Ya Israel no estaba en un mapa, así como pueblo conocido, todo el mundo espalhado y conquistados, invadidos por otros y povoados por otras personas. Ahora, a misma situación con un pueblo de Judá. No quisieron oír esas advertencias de Dios. Entonces, Dios permitió que fueran conquistados el rey Nabucodonosor no año 586. El templo fue destruido, a cidade fue quemada, os portões, todo ficou en ruinas, a mayoría fue exiliada para las provincias de Judá. Entonces, ahí fica el reino dividido y las consecuencias por no obedecer, por no tener fe en su Dios y por no oír las advertencias de Dios. Y ya estamos llegando no final de esta travesía, de esta jornada rápida que estamos haciendo, un resumo de los periodos más importantes del Antiguo Testamento. Ficamos ahí en un reino dividido con Judá e Israel. Conquistada Judá en 576, Israel fue conquistada en el año 722. Ahora, ¿qué acontecería? Aquí llega un nuevo periodo, o exilio de Babilonia. Dios advirtió, ellos no quisieron escuchar, no quisieron oír las advertencias de Dios, y aquí llegan las consecuencias. Ellos ficarían 70 años aproximadamente en Babilonia. Jerusalén ficaría derrumbada, a tierra precisaba de un descanso, y la mayoría de los judíos estaban en las provincias de Babilonia. Babilonia fue conquistada en el año 539 pelo imperio persa, o medo persa después, y con un rey Ciro. Más no año 539 Dios utiliza a este rey pagado do reinado de persa, medo persa, y el rey dice: pueden ir
a reconstruir, a reedificar a ciudades. Todos los judíos tienen autorización para voltar a su tierra. Estamos hablando do ano 538. No todo el mundo quiso ir. Algunos ficaron tan cómodos lá no imperio que quisieron ficar allí. Mas un primer grupo de 50.000 judíos voltaron para Jerusalén y tentar reconstruir, recomenzar su vida na sua tierra. El templo estaba en ruinas, mas no ano 515, 516, este primer grupo, con muchos problemas, con muchos obstáculos, consiguieron reedificar el templo. El templo no ficou como da mesma forma, a mesma majestuosidade do primeiro templo que foi construído com o rei Salomão lá no ano 900 e pouco. Então, mas agora estava reconstruído, estavam reconstruyendo sua vida. Aí passa um tempo e chega um segundo grupo com o sacerdote e escriba Esdras. Estamos falando dos 400 y poco, mediados de 400 y poco, un segundo grupo retorna para ahí y reconstruyen también a vida espiritual. Y un tercero grupo con Nehemías para reconstruir as murallas da cidade, porque ainda no ano 445 os muros da cidade estaban en ruinas. Mas a pesar de los obstáculos, das dificultades, en 52 días fue construido los muros, las murallas da cidade. Y aquí ficamos no ano 400 y poco, 445. Llegamos até o final do Antiguo Testamento. Aquí no estamos hablando mucho de libros y todo eso, sino de períodos. Entonces vamos a hacer un resumo para terminar nuestro estudio bíblico. Tenemos as orillas, os períodos dos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José también. De ahí pasan para o Egipto, de Egipto pasan para o Éxodo, a libertación del pueblo de Dios. Después de eso, no desierto, fica no desierto, pela desobediencia y a falta de fe por 40 años. Após disso, tem uma tarefa importante da segunda geração, vão para a conquista da Terra Prometida. A Terra Prometida não foi conquistada completamente e isso foi um erro e que iria trazer consequências para o frente. Depois disso, foi conquistada a Terra, não tinham um rei, não tinham um líder e vem o tempo dos juízes, 14 juízes que Deus levantaba a cada vez que se comportaban mal, pecaban, clamaban a Dios, eran conquistados, clamaban a Dios, Dios libertaba al pueblo a través de estos jueces y tenían un tiempo de paz. Esto se fue repitiendo. Mas llega un tiempo en donde el pueblo pide un rey. Aquí comienza un reino unido. Saúl, David y Salomón. Por causa de las consecuencias de Salomón, a desobediencia, idolatría, apostasía, el pueblo fue dividido en dos partes, Israel y Judá. Israel, todos los reyes maus, y no ano 722 fueron conquistados por el imperio asirio. La historia continúa en un reinado de Judá de 586 930 hasta 586. Así, 20 reyes o 19 reyes, unos bons, otros maus, más las consecuencias dos maus y de no oír esa advertencia de Dios, ficaron también con la conquista del imperio babilónico. Y ahí fican 70 años, después regresan en 3 períodos até reconstruir o templo y las murallas da cidade y también este nuevo recomienzo da vida espiritual no ano 445. Ahí fica do Gênesis até os últimos períodos da historia do Antiguo Testamento. Entonces, concluimos así una jornada rápida. Eu vou embora, era uma jornada de ida e volta e será até o próximo estudio bíblico aqui no Corpo de Joinville do Exército de Salvación. Dios te abençoe, Dios te bendiga.